Buenas tardes a todos, bienvenidos. Quiero comenzar a dar las gracias a Jorge por su empeño en que este proyecto saliera adelante, por supuesto a la dirección por esa ayuda incondicional, a todos los compañeros de otros idiomas que han trabajado y que siguen trabajando para que este ciclo de charlas sea todo un éxito. Y sobre todo a vosotros, porque a todos los que estáis aquí, bien seáis alumnos, bien estéis interesados en la lengua china, porque gracias a vosotros estamos nosotras aquí. Quiero daros las gracias. Hoy voy a empezar con la charla, voy a empezar con el interrogante. ¿Por qué debemos o deberíamos aprender chino? Pues además de la belleza del chino, que de ello se van a encargar mis compañeras enseguida, yo os voy a aportar unos datos muy básicos para que entendáis el por qué a día de hoy es importante aprender chino. Antes de nada, vamos a saber cuántos nativos hablantes hay de chino. Pues fijaos, hay 923 millones nativos de chino, 920 en el territorio de China, 3 millones en Singapur, se habla en Malasia, en Indonesia, en muchísimos países de Asia. Bueno, y en España, ¿no? En España, ¿cuántos chinos viven en España? Pues según datos del año 2014, hay aproximadamente 186.000. Y en Andalucía, en nuestra comunidad, pues convivimos con más de 19.000 chinos y en Málaga, concretamente, más de 7.000. ¿Quién no tiene una tienda cerca? ¿Quién no tiene un vecino chino, no? Fijaos si la comunidad china está cobrando importancia, que hasta en Madrid podemos ver este gran cartel. Convivimos con muchos chinos, pero también vienen muchos turistas. Vamos a fijarnos en este gráfico y veremos cómo desde el año 2012, el incremento de turistas que vienen a nuestro país es asombroso. Bueno, según datos del Tour España, han venido en el año 2014 unos 287.000 turistas y han tenido un gasto de 160 millones de euros, una cantidad importante. En el año 2015 ya ha ascendido a 300.000. ¿Vemos cuántos turistas vienen a Andalucía? Bueno, pues no tantos, ¿no? Un poquito menos, unos 19.000 vienen a Andalucía. Bueno, ¿y sabemos qué es lo que le gusta a los turistas chinos hacer? No sé si alguien tiene alguna idea. Pues fijaos lo que les gusta hacer. Le gusta comprar, ¿no? Le gustan las compras, le gustan comprar marcas y, bueno, pues les encanta ir de compras. Es decir, es su principal actividad turística. Cada vez hay más empresas de marca que necesitan personas dependientes que trabajan en sus tiendas para poder atender a todos estos turistas chinos que realmente se han convertido en un cliente de lujo. Es decir, cada vez tienen más gasto en productos de lujo. Bueno, además de comprar, también les gusta visitar sitios turísticos y comer en nuestros restaurantes también, ¿no? Creo que esto es un motivo por el que deberíamos aprender chino, pero hay otro motivo, y es la economía china, la situación económica de este país, que todos sabéis que, como muestra este gráfico, fijaos, en el año 2013 China se encuentra China es la segunda economía mundial, cuyo PIB alcanzó en el 2013 $8,9 billones. Yo creo que ya todos lo sabemos. Esto nos influye en el comercio con China. Si nos fijamos en este otro gráfico, en el año 2000, vamos a fijarnos en lo que son las barras de color rojo, indican las importaciones que tuvo España provenientes de China. Fijaos, en el 2002 ha ido aumentando, en el 2008 alcanzó 20.000 millones de euros
Fijaos, realmente son 6 años de diferencia, desde 5.000 a 20.000, una gran diferencia. Bueno, pues luego se ajustó un poco hasta alcanzar en el año 2014 21.000 millones de euros. Y esto sigue creciendo. He considerado interesante este gráfico porque muestra la relación del PIB con la deuda pública y deuda externa de algunas economías importantes. Vamos a echar un vistazo a la economía de Estados Unidos, donde vemos cómo la deuda externa, si nos fijamos aquí, la deuda externa está por encima del PIB. Estos son datos del año 2013. Vemos Japón, cuya deuda pública también está muy por encima de su PIB, ¿no? El PIB en color azul. Si vemos Reino Unido, pues también vemos que la deuda externa es bastante alta con respecto a su PIB. Fijaos en el caso de China, ¿no? Vemos que no se trata de un país endeudado, todo lo contrario. Vemos que su PIB está muy por encima de su deuda. Ya no quiero poner España porque no quiero salir de aquí un poco... Bueno, fijaos, esto si lo llevamos a la economía familiar, pues es si gasto más de lo que tengo, ¿no? Sería como hacen estas economías, o si por el contrario gasto menos de lo que tengo y ahorro. Pues eso es lo que está haciendo China. Voy a hablar ahora sobre el índice de desarrollo humano. Este índice es un indicador social elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y está compuesto de 3 parámetros: de vida larga y saludable, de educación y del nivel de vida digno. Este indicador se elaboró para hacer hincapié que tanto las personas como sus capacidades deberían ser el primer criterio para evaluar el desarrollo de un país. Lo he querido comparar con España porque todos sabemos qué nivel de vida tenemos en España. Este índice va de 0 a 1, veis aquí de 0 a 1, y vamos a fijarnos en España de color rojo. En el año 1980 teníamos un índice de desarrollo alto, estábamos en el 0,7, hemos alcanzado en el 2013 un 0,87 aproximadamente. Bueno, sabemos cómo vivimos en este país. Pero vamos a fijarnos en China, que de esto se trata. En el año 1980 su índice de desarrollo humano estaba en el 0,42, es decir, no llegaba ni a la mitad. Y fijaos, en el 2013 casi nos alcanza en el 0,72. Fijaos en la distancia que existe entre los dos países, ¿no? Cada vez se va cortando más. ¿Esto qué significa? Pues significa que las condiciones de vida de los chinos están mejorando, es decir, están incrementando sus bienes para sus necesidades básicas y complementarias. Bueno, para terminar con esta situación económica, todo el mundo creo que recordará esta fotografía. Esto fue a comienzos de este año, cuando la bolsa de Shanghai cayó. ¿Y qué ocurrió? Pues que cayó automáticamente la de Wall Street. ¿Esto qué nos viene a decir? Pues esto nos viene a decir que China ya no está en la periferia, China está en el centro del mundo. Zhongguo, ¿no? Ya está en el centro. Es decir, todo lo que le pase a China, ya sea positivo, ya sea negativo, nos está afectando al mundo entero. ¿No os parece una razón de peso para aprender chino? Bueno, pasamos un poco ya de este tema. Vamos a entrar, os voy a dar unas pinceladas acerca de las costumbres chinas. Porque la lengua, claro, tenemos que aprender la lengua, pero la lengua va unida a la cultura. De hecho, la cultura es el vehículo, ¿no? La lengua es el vehículo de la cultura. Además de saber que los chinos comen con palillos, ¿qué más sabemos de la cultura china, de las costumbres? ¿Hay alguien que sabe algo? Todavía nos cuesta un poquito, sí. Por ejemplo, que cuando necesitan a comer, lo suyo es están convenciendo todos los días de dejar un poquito. Por ejemplo. Bueno, pues ya parece que vamos sabiendo un poquito de costumbres, ¿no? Vamos a ver alguna costumbre más. Si vamos de visita, lo suyo es llevar, pues, por ejemplo, un detallito, un ramo de flores o una cesta de fruta.
de un detalle de cortesía. Cuando vemos esta imagen a nadie le sorprende, ¿verdad? Es la manera en que nosotros hacemos un regalo. Esto sería impensable en China, porque en China cuando hacemos un regalo lo hacemos con las dos manos como símbolo como equivalente a una ofrenda. Lo recibiríamos igual. Y es curioso en este tema de los regalos, porque los chinos, cuando nosotros le hacemos un regalo a un chino, no abre el regalo delante de nosotros. Lo abrirá más tarde cuando él esté a solas, porque para ellos lo más importante es la persona y no la cosa o el regalo. Esta imagen muestra también cómo entregamos una tarjeta de visita, pero sin embargo en China la entregamos así con las dos manos, de la misma manera ofreciendo nuestro respeto a la persona a la que se la entregamos. Y cuando la recibimos, importante es recibirla también con las dos manos, leerla detenidamente y guardarla bien en el bolso, pero nunca la guardaremos en el bolsillo de atrás del pantalón vaquero, porque habremos demostrado un poco de poco respeto hacia la persona y mala educación. Esta costumbre también es interesante cuando dos personas chinas van a brindar, o cuando brindamos con los chinos. Vamos a intentar que nuestra copa siempre esté un poquito por debajo de la suya, porque así le voy a demostrar respeto y humildad. Por favor, si coméis con algún chino, nunca pongáis los palillos clavados en el arroz, porque esto se asocia a las barras de incienso en los funerales, ¿de acuerdo? Entonces nunca deberíamos ponerlo así, ¿de acuerdo? Otra cosa que nunca deberíamos hacer es regalar una gorra o un sombrero verde a un chino, porque la expresión tai lu mao, que es llevar un gorro o un sombrero verde, está relacionado con la infidelidad, ¿de acuerdo? Por favor, tampoco regalemos un reloj, porque regalar un reloj en chino, song zhong, viene a ser lo mismo que acompañar a una persona enferma en los últimos momentos. Entonces, tampoco regaléis un reloj, ¿de acuerdo? En la cena de Año Nuevo chino suele haber pescado, porque la pronunciación de pescado coincide con la de hacer riqueza. Por eso es muy frecuente ver en los calendarios chinos esta expresión, que viene a ser como que todos los años tengas abundancia. Pero es curioso porque fijaos en este carácter, no significa abundancia, sino significa, es el carácter de pescado. Y ahora vamos con los colores. ¿Me puede explicar alguien el blanco qué significa para nosotros? Pureza. Si regalamos una rosa blanca, un símbolo de amistad. Bueno, pues en China el color blanco es símbolo de, bueno, se utiliza en los funerales, ¿no? Es típico de aquellos actos en los que conmemoramos la memoria de alguien que ya se ha ido. Y el rojo, por ejemplo, el rojo, fijaos qué guapos están aquí, es una boda. El rojo simboliza la buena suerte y también es el color de la bandera china del partido. Vamos con los números. El número 4, digamos que es un número para los chinos fatídico, porque zi, su pronunciación zi, coincide con la de muerte, zi. El 8, en cambio, es el rey de los números. Pa, ¿no? Su pronunciación tiene que ver con riqueza, con conseguir riqueza. Si recordáis, ¿alguien recuerda cuándo comenzaron los Juegos Olímpicos de Pekín? Efectivamente, el 8 de agosto del 2008 a las 8 de la tarde, y os puedo asegurar que esto no ha sido coincidencia, ¿de acuerdo? Bueno, os recordaré que debemos aprender chino porque es una de las lenguas oficiales de la ONU, porque como todos sabéis, es la fábrica, ¿no? Todo se fabrica en China, y porque cada vez comerciamos mucho más con China, y los chinos agradecen que les hablemos en su idioma.
España y China, las relaciones comerciales entre España y China cada vez son más importantes. Fijaos, en el 2013 tuvo lugar el 8º Foro España y China, Balance, Desafíos y Perspectivas. España, además, juega un papel muy importante entre las relaciones entre China y Latinoamérica, hace de puente. Entonces, es muy importante. Bueno, para ir terminando, cada vez somos más estudiantes los que aprendemos chino, cada vez hay más universidades, escuelas oficiales de idiomas, institutos, colegios que enseñan chino. Fijaos, estas dos preciosidades también aprenden chino. Y bueno, pues para todos aquellos que todavía seguís preocupados porque no sabéis chino, pues no os preocupéis, porque nosotras estamos aquí para atenderos. Y os esperamos aquí en la Escuela Oficial de Idiomas. Gracias a todos por vuestra atención. Bien, bueno, la profesora Susana ya nos ha dado muchas razones sobre por qué y para qué aprender chino. Y a continuación yo voy a hablar un poquito qué es el chino, o mejor dicho, qué chino aprendo yo. Para contestar a esta pregunta, vamos a invitar a vosotros a acompañarnos en un recorrido que hemos trazado a través de la diversidad lingüística de China. Pues empezamos con el dato de la población china. La población china está compuesta por 56 nacionalidades. Según el censo de 2010, el 91,51% procede de la etnia Han y el resto 8,49% forman parte de las minorías nacionalidades. Como podéis comprobar, China es un país multiétnico y multilingüe con una gran diversidad lingüística, pues se habla lenguas de distintas familias lingüísticas sin relación entre sí. Ponemos un ejemplo. Aquí tenemos el uigur, que es una lengua túrquica de la familia altaica, pero que comparte oficialidad con la lengua china, la lengua de la etnia Han en la región autónoma de Xinjiang, pero ya se ve que no tienen nada que ver entre sí. Y luego, chino, pues, ¿qué es chino? Chino es la lengua de la etnia Han. En China, pues, habla muchas lenguas, debido a las diferentes minorías nacionales. Pues aquí tenemos un billete de 100 yuan, y aquí podemos ver los 5 idiomas más hablados en China, que es el chino, pero con transcripción fonética pinyin, y el tibetano, el mongol, el uigur y el zhuang, o sea, la lengua de la etnia zhuang. Y aquí, en la otra cara, tenemos el chino escrito en caracteres. O sea, como podéis comprobar que el chino y con otras lenguas pues no tiene ninguna relación, no son inteligibles entre sí. Y ahora pues vamos a hablar de chino, de la lengua de la etnia Han. La civilización china es una de las más antiguas del mundo, con continuidad hasta la actualidad. Y la lengua china ya tiene más de 5.000 años de historia. A lo largo de todo ese tiempo, pues del chino se parten ramificaciones, y hoy en día se divide en
existen 7 zonas geolectales. ¿Qué es una zona geolectal? Pues aquí tenemos el ejemplo, en el norte, aquí todo habla distintos geolectos, pero todo pertenece a la misma zona geolectal. Y luego, pues aquí tenemos otras 6 zonas geolectales. El ejemplo, por ejemplo, el pequinés es el geolecto de la zona norteña. Y shanghainés es un geolecto de la zona Wu. Y luego el cantonés, que forma parte de las hablas de la zona Yue. Bueno, ¿qué diferencia entre sí? Pues voy a hacer una pregunta primero. ¿Sabéis cómo se saluda en chino? Todo el mundo sabe, pues. Y así se escribe Ni hao. Y todo el país se expresa con la misma escritura. Ni hao. O sea, eso entiende todo el mundo. Sin embargo, se pronuncia de manera diferente. En Pekín, en pequinés, pues se pronuncia Ni hao, tal como habéis hecho. En shanghainés se dice Nong hao. Y en cantonés, Nei hou. Pues esta palabra sencilla y podemos entender más o menos, pero realmente son tan diferentes que impide la comunicación oral. Entonces, para que los chinos se entiendan entre sí, pues se van creando una lengua franca que se llama Putonghua. ¿Qué es Putonghua? Aquí tenemos las definiciones. Tiene como base la pronunciación de Beijing, por eso decimos todo el mundo Ni hao. ¿Por qué? Porque es la pronunciación de Beijing. Y el vocabulario de diferentes geolectos de la zona norteña. O sea, el vocabulario que se habla en el norte es la base. ¿Bien? Y por último, las normas gramaticales presentes en las grandes obras literarias modernas escritas en el estilo cercano al habla de la gente. Eso es la definición de la lengua china moderna de uso común, Putonghua. Pues, según después de la fundación de la República Popular China, pues se ha publicado una serie de decretos reyes que regularizan y estandarizan la utilización correcta de la lengua de uso común, tanto escrita como hablada. Y bueno, aquí tenemos. Y según esta legislación se establece examen oficial para acreditar el dominio de Putonghua a los chinos, si estos optan por los puestos de trabajo tales como presentador, presentadora de televisión, de radio, actor, actriz, maestro, profesor, etc. Y aquí esta foto pues nos da el testimonio de un curso de formación para los futuros examinadores de este examen. Y aquí tenemos la muestra del certificado. O sea, el chino necesita un certificado para certificar que sabe hablar chino. Sí. Bueno, ahora ya sabemos, ¿no? ¿Qué chino aprendo yo? Aquí en la escuela que enseñamos chino, Putonghua. Bueno, en el mundo occidental se conoce como mandarín, pero realmente tenemos que decir Putonghua. Bien. Bueno, pues ¿cómo aprendemos el chino? El chino tiene alfabeto. ¿Y eso qué es? Entonces, si no tiene alfabeto, ¿esto qué es? Es un sistema de anotación fonética, o sea, de transcripción fonética en letras latinas. Con este sistema
ese sistema introdujo el gobierno chino en el año 1958 con motivo para hacer promociones de Putonghua. En esta tabla pues vemos que aquí tenemos las consonantes, ¿no? Y aquí tenemos las vocales. Y con este sistema pues también hay anotación de los tonos. El tema de tono luego vamos a profundizar un poquito, pero ya sabéis, en pinyin tenemos que saber las tres cosas. Hay que tener en cuenta que el pinyin, o sea, aquí las letras latinas representan fonemas diferentes del alfabeto español, en mayoría de los casos. Y eso supone una dificultad también para los hispanohablantes. Y luego también vamos a profundizar. ¿Y se puede aprender chino solo con el pinyin? Ya me ha dicho que no. Ahora, bueno, no es un no así rotunda, tajante, que podemos empezar con el pinyin. De hecho, con la ayuda de pinyin, pues sí que aprendemos a hablar rápido. Pero pasando tiempo, sí que es necesario aprender la escritura. Es necesario. ¿Por qué? Porque es la escritura auténtica del país. Eso es lo que vemos en China en todos lados. O sea, la página de Google en chino. Bien. Y otra razón, ¿por qué tenemos que escribir los caracteres? Pues la verdad que la lengua china es una lengua pobre en sílabas, en fonemas. En total contamos con 405 sílabas. Sin embargo, inglés cuenta con miles, 1000 y pico. Entonces, ¿qué pasa? Que mucho significado comparte el mismo sonido, o sea, el fenómeno de homofonía. Aquí tenemos el ejemplo. 66 caracteres comparte el fonema ao, o sea, todo esto pronuncia ao. Y aquí yo tengo un texto escrito con 92 caracteres. Todos ellos pronuncian con la fonema sh. O sea, el título es sh, shi, 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 shi. Entonces, si miramos en esto, que no podemos leer. Sin embargo, leyendo esto, sí que somos capaces de leer. Por eso es obligatorio aprender la escritura. Bueno, ¿cómo aprendemos la escritura? La escritura parece muy difícil, pero realmente no es tan difícil. ¿Qué son los caracteres chinos? Los caracteres chinos nacen de dibujo. Y aquí, bueno, tenemos el escrito de la transcripción, de la inscripción oracular en la época antigua. Bueno, la escritura china, el carácter, tal como se llama en chino, hanzi, pues unen tres funciones. Uno, simboliza el concepto. Entonces, ¿esto qué son concepto transmite? Ya sabemos que es agua. ¿Por qué? Porque viene de dibujo de agua. Y luego representa la forma. O sea, así se escribe el agua hoy en día. Es la forma actual de escribir agua. Y la tercera tarea es representar la pronunciación. O sea, ¿cómo se dice agua en chino? Shui. Bien, qué bien habláis chino. En serio, Bien. Bueno, aprender uno no es tan difícil, ¿no? Pero claro, hay que aprender mucho.
¿Y cuánto hay que aprender? Pues, ¿cuántos caracteres chinos hay? Pues hay muchas respuestas. Aquí, pues yo he elegido la estadística que representa en esta tabla. O sea, de los 100 caracteres más usados, los 100 caracteres más útiles, pues esto ya representa un 42% de todas las publicaciones importantes del país. O sea, si conocemos 100 caracteres, cogemos un documento, pues por lo menos ya nos suena algo, ¿vale? No podemos decir que entendemos todo, pero nos suena algo. Bueno, aquí en la escuela, el primer año enseñamos 239 caracteres. O sea, ya pasamos de la mitad, para consolar a vosotros. Y bueno, ¿cómo aprendemos a escribir? Pues es recomendable empezar con la escritura, con los caracteres derivados de pictograma y ideograma, o sea, son los caracteres fáciles. Bueno, ¿podéis adivinar qué significa este carácter? Montaña, bien. ¿Y cómo se escribe el carácter montaña? Pues tenemos que aprender a escribir con los trazos. El primer trazo es un trazo vertical, que se llama. Segundo trazo es vertical con giro. Y el tercer trazo, shu. Muy bien. ¿Y cómo se pronuncia? Muy bien. Estupendo. Bueno, aquí tenéis que fijaros en la secuencia. ¿Sabéis por qué tenemos que seguir estrictamente este orden con los trazos? Pues tenemos que saber, la escritura no es dibujo, es una herramienta de comunicación. Pues a la hora de comunicar con la gente necesitamos escribir con agilidad y con rapidez. O sea, la secuencia nos garantiza la velocidad, que podemos escribir rápido, y al mismo tiempo garantiza la legibilidad del manuscrito hecho por cada individuo. Si todo el mundo escribimos con la misma secuencia, pues ya son legibles. ¿Entendido? Por eso, al comienzo tenemos que respetar siempre el orden de los trazos. Bien. Una vez, aprendemos unos cuantos caracteres simples, pues ya iremos a aprender los caracteres compuestos. Y ahora vamos a introducir el concepto de caracteres compuestos. ¿Recordáis este carácter qué es? ¿Qué significa? Muy bien. Pues de este carácter deriva un radical semántico que representa el significado. Y este radical semántico se llama 3 gotas de agua. Y este radical está presente en muchos otros caracteres que tienen que ver con el agua. Vamos a ver. O sea, un radical semántico más un radical fonético representa el sonido. Pues juntos forma un nuevo carácter. ¿Vale? ¿Y ese carácter qué significa? Mar. ¿Tiene agua? Y ahora, ¿cómo se dice? ¿Qué significa? Tiene agua. ¿Esto? ¿Qué significa? Quiere decir río grande. Tiene mucha agua. ¿Sí o no? Claro. Y luego esto. Lago también tiene agua. Así que es un sistema lógico. Y si practicamos lo suficiente, manejamos. No es una tarea imposible. Bueno, el chino tiene gramática.
pues hemos escuchado hablar muchas veces, el chino no tiene gramática, es que el chino no tiene los artículos, no tiene conjugaciones verbales, eso no significa que no tenga gramática. De hecho, todos los idiomas tienen gramática. Gramática que es un sistema de reglas que nos dicen cómo hay que poner en orden, o sea, cómo se estructura las oraciones, y luego son una serie de reglas que nos dicen qué oraciones son correctas, qué oraciones son incorrectas. O sea, no puede haber una lengua sin gramática. Lo que pasa es que la gramática de la lengua china es muy diferente de la gramática que conocemos aquí para los hispanohablantes. Ahora vamos a ver cómo es la estructura jerárquica de esta lengua. Pues ya hemos visto los caracteres, ¿sí o no? Los caracteres pues forman palabras. O sea, hay palabras de un solo carácter. Lo llamamos palabra monosilábica. También hay palabras que cuentan con 2 caracteres, entonces eso son palabras bisilábicas. Y luego tenemos trisilábicas, cuatrisilábicas, incluso multisilábicas. Las palabras o palabras agrupadas se unen solo o juntos para formar oraciones. ¿Cómo se forman oraciones? Pues según las normas gramaticales. O sea, las normas gramaticales, de hecho, son formularios. O sea, nos obligan a poner todas las palabras con este orden. Así formamos las oraciones. Y luego las oraciones se ordenan conforme a la gramática y también a la cohesión y coherencia para formar párrafos. Y luego varios párrafos juntos pues compone un artículo, un texto. O sea, es lo que decimos el sistema jerárquico. Para saber un poquito mejor, pues vamos a dar un ejemplo. Antes, he saltado un poquito. Como la gramática se trata de decirnos de qué manera hablamos correctamente, pues incluso para formar las palabras ya aplica las reglas gramaticales. O sea, cuando aprendemos este vocabulario, podemos alterar el orden. Montaña y río es una palabra, ¿vale? Y siempre tenemos que decir shan shui, no podemos decir shui shan, no. ¿Por qué? Shan shui ya es un nuevo concepto. O sea, ni es shan solo, ni es montaña solo, ni es shui solo, sino shan shui es el conjunto de montaña y agua. Entonces, tenemos que decir esa palabra shan shui y no podemos alterar orden. Y luego vamos a ver una oración, cómo se monta una unidad sintáctica. Antes de empezar vamos a aprender algunas palabras en chino. Supongo que es fácil, ¿no? ¿Cómo se dice? Con un tono perfecto, ¿Y cómo se dice? Muy bien. ¿Qué significa? Amar, ¿vale? Entonces, ahora queremos decir, yo te quiero. ¿Cómo se dice? Muy bien, muy bien. Y ahora tú me quieres, tú me amas. ¿Cómo se dice? Perfecto, muy bien. Bueno. La respuesta está aquí. Bien. Pues vamos a ver. El orden es una herramienta reguladora principal de la lengua china. ¿Por qué es así? Porque, bueno, comparamos con el español. En español, ¿ves? El orden no importa. ¿Qué importa?
Yo hay que decir amo. Tú hay que decir amas. O sea, esa herramienta predominante de gramatical es morfológica. O sea, cambia el aspecto de una palabra que de esta manera evidencia las funciones gramaticales. En chino, ¿ves? Como se escribe con esto y eso no se puede cambiar. Ninguna parte. Entonces, ¿qué regula el orden? Siempre es 我爱你, ¿no? 1, 2 y 3, y 你爱我. O sea, el orden determina las funciones gramaticales. Pues, realmente eso no se supone mucha dificultad para los alumnos. ¿Por qué? Porque realmente es intuitiva. O sea, en la clase nuestra tarea es enseñar la escritura, enseñar el vocabulario y luego los alumnos ya me dicen la oración. Bueno, ahora estamos comentando las dificultades para los alumnos, entonces, bueno, tanto el profesorado como el alumnado coincidimos. ¿Qué son las dificultades a la hora de aprender chino? La pronunciación y la escritura. La escritura, sí que ya he comentado antes, es una tarea que consume bastante tiempo, pero no supone una tarea de dificultad de alto grado. De hecho, muchos alumnos están enganchados al chino precisamente por la escritura. Sin embargo, pronunciar correctamente cuesta trabajo. ¿Por qué? Por los tonos. Ya hemos visto, ¿no? El chino se escribe con carácter. Y cada carácter es una sílaba. Pues ahora vamos a comparar una sílaba china con una sílaba en española. En español, una sílaba está compuesta por consonante y vocal. Todo el mundo sabemos. Sin embargo, en chino una sílaba tiene un elemento más, que es el tono. ¿Qué es el tono? Bueno, nosotros intentamos a leer esto. ¿Cómo se lee? Ma, ¿no? Ma, como si estamos cantando. Ma, o abrir la boca para el dentista. Ma. ¿Y esto? Ahora mira, ¿ves esto? Hacemos la pregunta. Ma, muy bien. Ma. Esto. Movemos la cabeza, ma, muy bien, como una exclamación, ma, sí, podéis saltar a segundo, Y aquí tenemos el tono ligero, neutral, se dice ma, muy corto, bien. Pues esto confundimos fácilmente con la entonación en español, En español, subimos tono, bajamos tono cuando acabamos una oración. Y en chino, no. Cada sílaba tenemos que subir y bajar el tono. O sea, eso es como si fuera cantar, ¿no? Cantamos con las notas, pues en chino hay que leer, pero con tonos. Pues, ¿de qué forma puede asimilar los tonos? Pues nosotros a través de la práctica, pues en el primero siempre asociamos la pronunciación de los tonos con el gesto, con el movimiento corporal. Supongo que ya sabéis, ¿no? El primer tono, ¿cómo lo hacemos? Ma, cantando. Muy bien, ma, sí. Y el segundo tono, ¿cómo lo hacemos? ¿Y con qué gesto? Hacia levantando las cejas, ¿recordáis? Ma, ma. Y el tercer tono, moviendo la cabeza. Pero hay que bajar la cabeza primero. ¿Por qué? Porque empieza abajo. Ma, muy bien. Y el cuarto tono, sí. Y al mismo tiempo que hacemos, pensamos en Jackie Chan, ¿no? Da la patada. Ma.
Bien. O sea, pronunciar sílaba por sílaba realmente no es tan difícil. Pero cuando decimos una oración entera, eso sí que hace falta mucha práctica. Entonces, también en la clase practicamos mucho la lectura en voz alta. Hay alumnos que coinciden en la hora de chino pasando el pasillo y dicen que, bueno, yo voy a apuntar chino el año que viene porque voy cantando. Todos los años escuchamos cantar al alumno de chino. Pues sí que es una práctica imprescindible en la clase leer en voz alta y, de hecho, cantando los tonos. Esto ya no he hecho. Bueno. ¿Hay manera de prescindir de esta tarea? De no diferenciar los tonos, que leer como nos dé la gana, ¿hay esa manera? ¿Por qué no? Exacto. Ma significa mamá. Ma quiere decir lino. Ma se refiere a caballo. Ma, a regañar. Y luego, ma es muy útil para formar una pregunta. Por eso, pues, que no podemos prescindir de esa tarea de no aprender bien la pronunciación. O sea, todo tiene valor semántico. Bien, bueno, pues nada, se trata de trabajo chino y vamos a ir a lo chino. Bien, eso sí que es una buena noticia para dar, para aprender la escritura. Con la nueva tecnología nos facilita ya mucho la tarea. Y ahora vamos a ver cómo se escriben caracteres mediante ordenador, móvil o tablet. Pues tenemos que usar un programa que es el editor Pinyin, y aquí se escribe con la transcripción fonética. Pues ahora vamos a aprender cómo se dice la Escuela Oficial de Idiomas de Málaga, ¿vale? Bien, aquí lo tenemos, ma, ¿no? Como ya sabéis, ¿no? Ma, la, ya, ¿eso qué es? Sí, y luego, Guan Fan Oficial. Yu Yan, idiomas. Xue Yuan, escuela. Bien, pues ya tenemos hecho aquí, volvemos a la plantilla de Word, Ma, La, Jia, Guan Fan, Yu Yan, Xue Yuan. Y en el Word tenemos que ir a elegir chino. Allí en el menú elige el chino y ya otra vez escribimos caracteres, escribimos pinyin y luego sale caracteres y elegimos el correcto. Entonces, pues lo mismo, Ay. El rojo se va, Jorge. Ah, aquí está. Ma, la, ya, que corresponde a cada palabra. Así que podemos escribir con ordenador, con móvil, con cualquier cosa, ¿vale? Y hoy en día con el touchscreen, pues manualmente también es posible. Eso luego va a explicar Olga. Para facilitar el aprendizaje y la práctica a los alumnos, pues este año hemos organizado una exposición titulada La nueva tecnología y el aprendizaje de chino en la cafetería. Allí pues hemos seleccionado las aplicaciones útiles para móvil, para tablet, para el ordenador, que ya podéis ir a visitar. Aquí son algunos ejemplos. Bien, bueno, por último voy a hablar qué certificados oficiales hay en la lengua china. Pues primero vamos a ver el de la Escuela Oficial de Idiomas. Pues nosotros en la escuela hacemos los exámenes, ¿para qué? Para acreditar el nivel propuesto por el marco común europeo de referencia. En Andalucía,
pues de momento se imparte y se certifica el chino hasta el nivel B2. ¿Y qué sirve nuestro certificado? Pues es un certificado que tiene en cuenta a la hora de la oposición y para otros usos oficiales. Y también, bueno, hoy como ha anunciado Juan Vicente y Alicia, que también vamos a introducir el examen oficial del gobierno chino, que es este HSK. HSK es la sigla de Hanyu Shuiping Kaoshi, quiere decir examen de dominio de chino. Ese examen comenzó en 1988 y luego en 2010 pues ya empieza con una nueva versión y hoy en día cuenta con 6 niveles para las comprensiones auditiva y lectora y luego 3 niveles de las expresiones escrita y oral. Bueno, ese examen se suele pedir este certificado para ir a solicitar las becas del gobierno chino o incluso para los puestos en una empresa china. Aquí hay una muestra de certificado. Bueno, yo voy a finalizar mi intervención refiriendo a un refrán chino. 千里之行始于足下. ¿Qué significa? Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Pues os invito a todo el mundo a emprender este viaje tan bonito que nos agrada compartir el legado cultural de una civilización milenaria, además de poder comunicar con 1.300 millones de gente, casi una quinta parte de la población mundial. Muchas gracias. Bien. Vale. Bueno, hola a todo el mundo. Yo voy a hablar de cómo enseñamos la lengua china aquí en nuestro departamento. Entonces, os voy a comentar desde 3 puntos de vista, ¿de acuerdo? Porque le prestamos atención a 3 cosas fundamentales. Una de ellas es la fonética, que como bien ha dicho Chi, tiene peculiaridades a tener en cuenta, ¿verdad? Como es la realidad de los tonos, que no podemos inadvertir, no podemos pasarla por alto, es imprescindible. Y luego, claro, hay sonidos también propios que presentan cierta complejidad para los hispanohablantes. Eso no quiere decir que sea imposible. La escritura, os voy a comentar también cómo transmitimos ese conocimiento a los alumnos. Y por último, os voy a dar también a dar una idea de cómo trabajamos lo que es el contenido comunicativo general, o sea, aspectos gramaticales y de vocabulario, o de vocabulario y gramaticales. Bien, para empezar con la fonética tenemos que hablar de los tonos, como ya hemos dicho. Chi ya ha comentado en mucho detalle en qué consisten los tonos, ¿no? Aquí me estaría faltando ¿qué tono? El tono neutro. En todo lo que os voy a proponer, en esta y en la siguiente, falta el tono neutro. Me perdonáis. ¿Vale? Bien, los tonos los trabajamos en clase de manera sistemática. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de la sílaba B, B, A, en los 4 tonos, falta de nuevo el neutro. ¿Queréis escuchar a nuestros alumnos de A1 pronunciando esas 4 sílabas? Algunos de ellos aquí presentes. Bueno, muy tímidos, estáis muy tímidos. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué hay que manejar los tonos? ¿Por qué hay que respetarlos? ¿Por qué hay que imprimir a cada sílaba el tono correcto? Pues hay que perfeccionar la pronunciación y tener en cuenta el tono,
porque eso procura una comunicación exitosa. Por ejemplo, mirar estas dos palabras que tenemos aquí. La de la izquierda, nar, la de la derecha, nar. Ambas, además, curiosamente muy parecidas, los caracteres también son parecidos, son dos sílabas, son dos caracteres. Bien, pero la izquierda es donde, un pronombre interrogativo, y nar, la derecha es allí. Bien, mirad qué dos palabras, qué frases podemos componer con estas dos palabras. Aquí tenemos una de ellas. Ta zai nar es una pregunta, ¿de acuerdo? Y aunque sea muy similar fonéticamente a esta otra, no se corresponde en absoluto. Esta se leería ta zai nar. Entonces esa es la diferencia. El tercer tono en nar hace que tengamos el pronombre interrogativo. Ta zai nar es una pregunta. Ta zai nar es que él está allí, ¿de acuerdo? O ella, en realidad. Bien. Seguimos avanzando. ¿Cómo practicamos esto con los alumnos? ¿Cómo les hacemos ver la importancia de respetar el tono? Bueno, pues hay múltiples ejercicios en el material, desde vocales simples, como la que tenemos aquí solo hay vocales simples, hasta vocales con la consonante, como hablaba Chi, vocales más complejas, vocales compuestas, con el tono siempre correcto. Pues ahí toca discernir qué es lo que se está escuchando. Claro, es un ejercicio de imitación constante, o sea, lo que queremos es que se esté imitando constantemente. Y entonces, claro, hay una repetición sistemática de todo lo que aprendemos, de todo ese conocimiento que vamos acumulando. La idea de... aquí tenemos... la idea es ir aprendiendo el vocabulario en realidad que vamos trabajando de manera imitativa, como os he dicho antes. Pero no obstante, claro, al tiempo que vamos aprendiendo de manera imitativa, vamos viendo siempre en nuestros manuales y demás el pinyin, el sistema de transcripción fonética del que nos hablaba Chi, ¿no? Que está siempre situado encima de los caracteres. Entonces, vamos trabajando en ese proceso, nos vamos encontrando con vocales complejas, ¿de acuerdo? Vocales que presentan, bueno, vocales no familiares para los hispanohablantes, como son, por ejemplo, estas dos, que presentan cierta dificultad, ¿no? Uy, yo que quería evitar la palabra dificultad. Lo siento. Bien. Esta vocal, ¿qué le proponemos a los alumnos para acceder a este sonido? El que conozca algo de alemán, el que conozca algo de francés, pues llega rápido a él. Pero el que no, pues igual le provoca un poco de tiempo, le toma tiempo. Pues una propuesta es esta. Bien, se trata de desde la I, eso es lo que ha hecho Chi, que no se ha oído, se va cerrando la boca lentamente y entonces de la I pasamos a la U y accedemos al sonido, ¿de acuerdo? Bien, otra vocal particular del chino es la U. ¿Cómo accedemos al sonido U? Yo le digo a los alumnos muchas veces, os tiene que dar un poquito de asco. Y llegan así, llegan así. Pero otra forma más elegante de explicarlo es esta. Bueno. De la O, vamos abriendo y relajando los labios lentamente. O, y llegamos ahí. Bien. Vale, un ejemplo de lo que sería chi, esta consonante, la Q, que se lee como si fuera un chicle, y la U en cuarto tono, ¿lo veis? El tono de caída, el tono de regaño. Vamos a ver a nuestros alumnos pronunciándolo, es que no se escucha, qué pena. Chi, ¿de acuerdo? Chi.
Para que sea el verbo ir hay que decir chi, si no, no estamos diciendo ir. Otro ejemplo de esto lo proponemos con la consonante aspirada, la H que se aspira en chino y la G, que de nuevo no se va a oír. Estos son mis alumnos de tercero. G, para que sea el verbo beber, tenemos que pronunciar G y acceder a la en primer tono. Bien. Claro, todo esto hay que hacerlo con mucho cariño, porque si no, se nos pueden soliviantar los alumnos y podemos quedarnos solos en el aula, ¿eh? Hay que hacerlo con mucho cariño. Pero, ¿por qué? ¿Por qué puede ser difícil para algunas personas acceder a esos sonidos? Pues porque tenemos que empezar a mover partes, músculos de la boca y garganta, no están a los que no estamos habituados a ejercitar, ¿no? Entonces, hasta que un poco se entrenan, pues cuesta trabajo. Y hay gente a la que le resulta más fácil, como todo, y gente a la que le resulta más difícil. Pero es cuestión de práctica, ¿eh? De verdad que lo es. El léxico de la lengua china, que nos ha hablado ya Chi antes, ha dicho que hay palabras monosilábicas, bisilábicas, trisilábicas, cuatrisilábicas, multisilábicas, pero es verdad que hay una tendencia al bisilabismo. Hay muchas palabras bisilábicas, sobre todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué os cuento esto? Os propongo a continuación descubrir una palabra bisilábica, que consta de una primera sílaba, que sería lao, que es anciano, y por ser anciano es experimentado, que tiene bagaje, y shi, que es maestro. Juntas, dos sílabas, dos conceptos, se unen, forman una palabra bisilábica de dos caracteres, que equivale al español profesor. Y que hay que pronunciar como. Claro, lao shi, pues en realidad, primero hay que perfeccionar lao. Y una vez que lo tenemos cogido, hay que ir a perfeccionar shi. Hay que ver cada sílaba en sí misma. Y después ya podemos hablar de cómo unirlas las dos, ¿de acuerdo? Lao, shi, respetando siempre el tono que tiene cada una. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, por la tendencia, por la influencia del español, de nuestra lengua materna, la influencia que ejerce de manera inconsciente sobre nosotros, tendemos a pronunciar muy a menudo, los hispanohablantes, un cuarto tono al final de una frase en chino o al final de ciertas palabras, ¿no? Cuando las pronunciamos aisladas. ¿Por qué? Porque es la cadencia propia de nuestra lengua materna. Entonces, muchas veces en clase escuchas lao shi. ¿Qué están haciendo? Marcar un cuarto tono en ese shi, no respetan el cuarto tono, se marca lao shi, un cuarto tono. Eso no es profesor. Entonces tiene que ser lao shi. Tenemos que mantener y cantar esa última sílaba. ¿Ah? Muchas is. Ahí hay muchas is. Shi. Bien. Entonces, para mí es una satisfacción cuando ya por fin en primero, porque esta palabra aparece muy al principio, escucho ya a un alumno que dice correctamente lao shi, y ya yo digo, ole, ole, campeón. Bien, es difícil. ¿Y por qué es difícil esto? Porque es verdad que fácil no es, pero al final tiene también... es complejo porque, primero, ponemos a trabajar el hemisferio derecho de nuestro cerebro, cosa que no hacemos cuando no estamos, no interviene en la comunicación una lengua que no sea tonal. Nuestras lenguas no son tonales, no tienen tono, tienen una cadencia, tienen una entonación, pero eso no quiere decir que tengan tono. Nosotros no nos vamos parando en cada sílaba y hay que respetar un tono concreto. Entonces, nuestro cerebro no activa el hemisferio derecho. Cuando hablamos francés, italiano, español, inglés, alemán. Entonces, con el chino sí, mirad dónde se encuentra el sentido musical. Eso es lo que se activa cuando hablamos en chino, ¿de acuerdo?
Entonces, a pesar de esa dificultad, al final nos reporta beneficios porque estamos entrenando eso que hay ahí arriba. De eso nos va a hablar un alumno que quiere compartir con vosotros su testimonio, su experiencia, ¿no? De por qué se lanzó a estudiar chino, que va ahora, en cuanto yo termine, a contaros sus impresiones. Y va a comentar este tema en más profundidad. Bien, cuando las profesoras lo estiman conveniente, pues se procede a un resumen esquemático de lo que son las vocales, vamos, las consonantes más complejas del chino, ¿no? Aquí tenéis una muestra, no me voy a parar a comentarlo porque no tendría. Pero el otro día un profesor me invitaron a dar una charla de la Universidad de Shanghái, el profesor Lu comentaba que en chino se trabaja mucho a mí me hizo mucha gracia la expresión, yo la aprendí de él, eso tiene tarea. El lápiz de la lengua, como que mucho, es verdad que esta de aquí, chi, chi, xi, zhi, chi, shi, todo ahí, aquí. Bien. ¿Qué es lo que pretendemos en clase? Que se reconozca el sonido, ese es el primer paso. Hay que reconocer el sonido. Vamos, los alumnos míos estarán cansados de escuchar lo que estoy contando, ¿verdad? Relacionarlo con el pinyin correcto, ¿de acuerdo? Y a continuación, producirlo de manera autónoma. Ese es el proceso. Bien. Como Chi comentaba antes, la práctica de la lectura en voz alta, pues la potenciamos mucho porque creemos que es importante para respetar esos tonos y respetar todas. Vamos a escuchar a los alumnos de cuarto. Bueno, es un pequeño parrafito sobre la vida cotidiana, en el que dicen que 我每天早上6点半起床，然后洗脸、刷牙、吃早饭。对，se cepillan los dientes antes de desayunar, ¿eh? Eso es curioso en el texto. Bueno, continuamos. Vale. ¿Por qué es interesante practicar el pinyin y conocerlo y manejarlo, entenderlo? Porque no se trata de eso, cuando hablamos de la tecnología, de los ordenadores, sino más bien de esto. Es un teclado normal. En los móviles hay software en los que puedes escribir desde el pinyin. Aquí está escribiendo en pinyin y vas eligiendo el carácter como Chino ha mostrado. O, claro, en las pantallas táctiles pues puedes directamente escribir el carácter, ¿no? Y seleccionar. Bien, en los ordenadores, por defecto, los sistemas operativos traen el chino. Se trata de activarlo en el panel de control y ya en sucesivas ocasiones solo hay que, en la tabla de idiomas, pues seleccionar el idioma en cuestión y ya empezaríamos a escribir. ¿Qué frase tenemos aquí? Estamos escribiendo la frase que comentaba Chi de 我爱你. La estamos escribiendo en un Word, ya tenemos 我爱你, a continuación escribimos 你爱我 y ya tenemos aquí el resultado. Que por cierto, fijaros en el punto y seguido, el punto y aparte en chino tiene como un circulito con un fondo blanco. Bien, ya estamos en los caracteres. Hasta aquí la parte de fonética. Ya tenemos aquí el carácter, los caracteres. Entonces, ¿cómo trasladamos al alumno el conocimiento de los caracteres? El chino, como comentaba Chi, es un sistema de escritura logográfico, ¿no? En el que la imagen pues, ha desarrollado una lógica más allá de sí misma. Los caracteres tienen una forma cuadrada, equivalen a una sílaba y representan un concepto. Y están formados, además, por trazos. ¿Y qué son los trazos? Que Chi lo ha comentado ya. Son cada una de las pinceladas que damos cada una de las veces que apoyamos el lápiz en el papel.
Entonces, para formar el carácter este de montaña, ¿verdad?, que hablaba Chi, tenemos que realizar estos 3 trazos y los tenemos que hacer en el trazo empieza en un lugar y acaba en un lugar concreto. No lo podemos empezar donde nos dé la gana y acabarlo en otro. El trazo tiene una dirección concreta. Hay que respetar esa dirección del trazo. Hay que respetar el orden que tiene cada carácter a la hora de ir elaborándolo hasta completarlo en sus trazos. Y por último, el carácter tiene que estar compensado, tiene que estar equilibrado. ¿Cómo trabajamos eso en el aula? En primero, a los alumnos de primero, los ponemos a escribir el carácter una vez que se explica en esta cuadrícula. Esto es una A4, que es muy grande. Entonces, escribirlo tan grande cuesta un poco de trabajo, pero ayuda a captar la esencia del carácter realmente. En ocasiones sucesivas, bueno, eso es un ejemplo de cómo escriben nuestros alumnos de primero, ¿no? Los caracteres. La profesora en ese momento pues va viendo y va haciendo los comentarios oportunos si es que considera que hay algo que perfilar, ¿no?, que hay algo que no está bien. En ocasiones sucesivas el carácter no se escribe en esa cuadrícula tan exageradamente grande, sino en una cuadrícula de un tamaño más razonable. Esta es la que proponemos para A1 y A2, primero y segundo. Y como veis, tiene reservado un espacio importante para el pinyin, ¿lo veis? Encima. Bien, esta es la cuadrícula que se trabaja en B1. En esta cuadrícula ya el carácter tiene más presencia, y aunque hay espacio, ¿no?, entre líneas, pero es el carácter lo que va importando más. Aquí lo que llama la atención en B2.1, o sea, en cuarto, es que la cuadrícula es mucho más pequeña. El carácter hay que hacerlo ya más en pequeñito, mucho más reducido, un tamaño mucho más reducido. Y en quinto se supone que los alumnos ya han desarrollado una destreza, son autónomos a la hora de elegir el espacio que ocupa cada carácter y la distancia entre un carácter y otro. El hecho de que todos tengan un tamaño similar y que se respete uno a otros, ¿no? Eso ya lo decide uno. Bien, en A1 y en A2 y en B1, si se considera necesario, y si que se considere necesario, yo creo, pues se propone este ejercicio, que es el orden de trazo. O sea, este es el carácter del que hablaba Susana antes, que decía que era de mala suerte, el 4, ¿no?, porque suena y recuerda a muerte. Entonces, aquí tenemos el 4. El 4 tiene 1, 2, 3, 4 y 5 trazos. Pues primero hay que presentarlo y después a continuación hay que ir completándolo. Así la profesora, estos son ejercicios que se entregan a la profesora con la idea de que se corrija ese orden de trazos, se respete y vayamos controlándolo de alguna manera. Para mentalizar al alumno al final de la importancia de eso. Este es un trabajo de un alumno nuestro de B1, que ya, o sea, de tercero, que es una redacción ya, como veis. ¿De acuerdo? Bien, ahora el último punto ya, el contenido comunicativo. ¿Cómo lo trabajamos? Bien, el método con el que trabajamos actualmente tiene un enfoque en espiral, o sea, contribuye a que el conocimiento que se va incorporando se repase constantemente, se repase y se amplíe de manera sistemática. Entonces, para mostrar un poquito esto, hemos seleccionado alguna textos del método en el tema de la comida, concretamente. Entonces, esto es un texto del nivel básico, un texto que trabajamos en segundo, sobre qué comida te gusta comer, es un diálogo. Si te gusta la comida china, la comida occidental, la comida rápida, qué comida rápida, bien. A continuación, esto es un texto de nivel intermedio que se trabaja en B1, en tercero, y es un monólogo, tiene formato de monólogo y el narrador cuenta pues el mercado al que va, por qué motivo le gusta ir a ese mercado, ¿no? A continuación os muestro diálogo de cuarto.
en el que se comenta cuáles son los platos típicos de ciertas festividades, entre ellas el Año Nuevo Chino, que se está celebrando ahora mismo. Y mira, os quería mostrar esto, que es justamente esta expresión la que comentaba la compañera Susana, nian nian you yu, nian nian you yu. Ese yu de sobra que coincide con pescado, ¿verdad? Y el hecho de que esa expresión, el hecho de que al final en las comidas de Año Nuevo Chino no falte pescado es porque es un buen augurio, ¿no? Entonces, aquí ya hay cuestiones culturales, como veis ya, importantes, ¿no? Que se trabajan también. Y por último, un texto de Quinto, que es una carta que se dirige a un tal señor gerente Wang, que la escribe el equipo de estudiantes, con motivo de trasladarle a este señor el hecho de que en la cantina se sirve una comida que ellos no consideran que sea lo suficientemente sana, equilibrada y demás. Entonces ya veis ahí cómo gradualmente vamos. ¿Cómo trabajamos las destrezas? Eso es lo que os voy a comentar a continuación. Os propongo, como le prestamos mucha atención a la expresión oral, aquí veis algunos ejercicios de expresión oral que proponemos, qué comida te gusta, qué te gustaba antes, qué te gusta ahora, ¿de acuerdo? Vamos a un ejercicio de rol, vamos al mercado, yo soy el cliente o vosotros sois los, ¿no? Pues entonces vamos a comprar estos productos, ¿cuánto valen? Ponme medio gin, un gin, el gin, el gin. Bien, esto, el mercado, un buffet, un restaurante buffet, pues qué platos tiene, pues que lo comentemos. A continuación, la expresión escrita. Está en inglés porque el libro que trabajamos las profesoras en el departamento está en inglés, pero a continuación. Escribe un texto sobre tu dieta, esto es de B1, de tercero, sobre tu dieta. Tienes que incluir lo que habitualmente comes y bebes en cada una de las comidas del día, lo que picas entre comidas, cuándo y dónde picas, y si tienes o no una dieta equilibrada. Eso es un texto que habría que generar, una propuesta. Bien, comprensión auditiva. Escucha 6 diálogos que se nombra, qué precios tienen, ¿no?, estos productos en esos diálogos. Y por último, la comprensión lectora. Tenemos un texto y con respecto a ese texto, discernir si son correctas o incorrectas los enunciados que se proponen a la izquierda, a la derecha. Bien, las notas de gramática. ¿Cómo se trabaja la gramática? Son notas escuetas, muy esquemáticas, muy simples, bastante sencillas. Por ejemplo, esta nos habla de pi, que se utiliza para comparar dos nombres, dice ahí, dos conceptos realmente, y se propone un par de ejemplos e inmediatamente la práctica de la partícula en sí, ¿no? Entonces, no hay grandes explicaciones, es todo muy llevado a la práctica inmediatamente. Bien, hacemos mucho énfasis en la pronunciación, porque creemos que en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, pues no se le presta la suficiente atención a lo mejor, y teniendo en cuenta las peculiaridades de las que hablábamos en cuanto a la fonética de la lengua china, pues consideramos que es imprescindible, ¿no? Entonces la trabajamos mucho, intentamos... Y por último, pues se aprende el chino desde el chino. Se intenta a través de dibujos, como ya habéis visto ahí, a través de imágenes y demás, intentando evitar en todo momento el utilizar la lengua materna, el español. Y... sí. Ups. Buenas tardes a todos, compañeros de chino, compañeros de otros idiomas y todos los que habéis venido a escuchar estas charlas. Bueno, ante todo, darles las gracias aquí al Departamento de Chino, a nuestro director del centro y al jefe de estudio, Jorge, que ha sido tan amable de decir, oye, nos gustaría que tu experiencia personal la pusieras aquí delante de todos.
me voy a desnudar, es decir, que esto es una cosa muy, muy personal. No voy a hacer striptease hoy. Pero sentía la obligación de contarlo de alguna manera. Y antes de presentaros este trabajo, quiero deciros dos cosas. El trabajo está basado en artículos científicos, es decir, que tiene una parte que es científica, que no es inventado, pero la parte final del trabajo es una cosa personal, una experiencia personal que a lo mejor en un futuro se podría investigar. De momento es una hipótesis lo que os voy a exponer. Me llamo Juan, tengo 63 años. En el 2005 comienzo la carrera de psicología, que era licenciatura. Hoy en día es un grado de 4 años. Y actualmente pues estoy estudiando aquí con mis compañeros en tercer año de chino. Debería estar ya en quinto, ojo, pero no puedo. Estoy cautivado. Yo tengo lo que dicen los psicólogos, el síndrome de Estocolmo, no sé por qué, pero me tiene el chino muy, muy cautivado y sigo en tercero cuando mi mujer, que está aquí presente, está en cuarto. Yo sigo en tercero. Esta es la experiencia personal que tuve, que con 55 años, yo no creáis que soy un lince, ni que soy muy empollón, ni nada. Yo la primera carrera que hice en España fue una carrera de aprobado, como todo el mundo, lo más normal. Entonces, cuando termino el primer año de psicología, me doy cuenta pues que tengo 2 suspensos, 2 aprobados, hay restos de notables, y ya a partir del segundo año digo, no, esto se acabó, yo tengo que seguir estudiando, esforzándome y echándole muchas horas. Yo tengo que hacer algo para que año tras año yo saque la carrera en 5, como era entonces. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los resultados finales? Pues por un expediente académico que tenía, ya tenía matrículas, tenía sobresalientes, tenía notables, y dijeron, bueno, le vamos a dar a este hombre, aunque tenga la edad que tenga, entonces tenía 55, pues bueno, ya había cumplido los 60, dice, le vamos a dar una beca de colaboración. Bien. ¿Qué ocurrió en mi cerebro en estos 5 años? Ya cogiendo de literatura científica, ya se sabe que en los 50, 60 decían el teléfono, el cerebro es un músculo. Eso lo echaron abajo los científicos. ¿Cómo va a ser un músculo? ¿Qué va? Eso es un órgano. Efectivamente, es un órgano. Pero luego se vuelve a repetir, después de los 80, que no, que ya hasta el día de hoy, efectivamente, es un músculo en su función. Es decir, que más los trabaje. Cuando vamos al gimnasio y trabajamos los bíceps, yo no trabajo mucho el abdominal, que debería, pero cuando trabajamos los bíceps, pues los bíceps, la fibra engorda. Pues el cerebro es lo mismo, hay que trabajar, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Y ya para meternos ya, esto es parte científica, las memorias que tenemos en nuestro cerebro. Bien, empezó Ebbinghaus en 1885, que fue el que dijo que había 3 tipos de memoria. La memoria sensorial, que está en la memoria auditiva, la memoria visual, la memoria táctil, todo eso son memorias sensoriales. Luego viene, todas esas pasan a la memoria a corto plazo. Y luego está, lo mejor, la memoria a largo plazo. Pero ojo, entre la sensorial y el corto plazo, los investigadores cada año han ido sacando memorias. Que si la memoria icónica, que si la memoria semántica, que si la memoria declarativa, que si la memoria espacial, que si la memoria procedimental, que si la memoria episódica. ¿Cuántas memorias tengo yo en mi cerebro? Bueno, esto es verdad. ¿Dónde están situadas estas memorias? Pues diría, pues mire, pues en todos los lóbulos que veis del cerebro están las memorias. En el lóbulo frontal, en el parietal, en el temporal, en el occipital, por ahí van todas las memorias. Y hoy, al día de hoy, en 2016, todavía los científicos no han encontrado realmente dónde está la memoria a corto plazo. Porque lo que se sabe es dónde está la memoria a largo plazo, porque claro, de la memoria a corto plazo que metemos, va luego la memoria a largo plazo. ¿Dónde está la memoria a largo plazo? Pues está aquí, en el hipocampo. Eso sí lo saben todos los científicos. Ahí tenemos la memoria a largo plazo, que efectivamente es la última memoria que perdemos. Es la que mantenemos. Pero es donde van todas las memorias a parar. Es decir, es como un cajón donde una vez que tenemos todas las memorias, las metemos en el hipocampo. El hipocampo es una región que, gracias a las técnicas de neuroimagen, gracias a las enfermedades de muchos pacientes, se sabe que está en... Aquí tienen una neuroimagen, se sabe que está en el límbico, el sistema límbico, que es el hipocampo.
Os doy unos datos rápidos, que no quiero tampoco aburriros. Las neuronas tenemos ¿cuántas? Pues nada menos que 86.000 millones. Bueno, seguimos, conexiones neuronales. Todas las neuronas se conectan entre sí, todas, de todos los lóbulos, de todo se conecta y se van conectando. ¿Cuántas conexiones tenemos? Pues tenemos nada menos que 1 millón de billones. Bueno, seguimos hablando. ¿Cómo interviene el aprendizaje de nuestro idioma? Del idioma chino. Vamos a ver. Aquí tenemos el mapa del cerebro y tenemos memoria visual. Ahí está. El lóbulo occipital. Bueno, los lóbulos occipitales, ambos. Tenemos que ver la palabra en chino, el dibujo, qué significa. Es la memoria visual que para cualquier idioma tenemos que tener, no es por el chino. Seguimos. Memoria auditiva. Ay, los 5 tonos, 4 tonos más 1 neutral. Pues eso hay que aprendérselo, vamos, a la memoria auditiva. ¿Dónde está la memoria auditiva? En el temporal. Y ojo, también en una parte que es el lóbulo parietal ventral. Entonces ahí se encuentra la memoria, nuestra memoria auditiva. Memoria espacial procedimental. Y diré, bueno, pues claro, sí. Así como nos dijo nuestra profesora Olga, pues tenemos que saber, el trazo de derecha a izquierda no es lo mismo que derecha a izquierda, ni de arriba a abajo. Hay un procedimiento que estudiar y que memorizar de todos los caracteres chinos. Ahí tenemos el lóbulo frontal posterior y tenemos también el parietal medial. Y ahora viene la memoria icónica. Ah, mira, cuando yo estudié aprender a conducir, yo sabía que ese signo, ya sabía lo que era. Pero, amigo mío, la memoria icónica interviene en los dos lóbulos, el frontal y el occipital. Cuando a mí me den un carácter chino o una carta, yo tengo que saber que ese carácter es una palabra. Y ahora viene lo mejor, lo que le he llamado memoria semántica 1 y semántica 2. No sale. A ver. Ahí. La memoria semántica 1 y semántica 2, bueno, es lo mismo. Yo le llamo 1 y 2, pero ocupa el lóbulo frontal, donde está el área de Broca, y el módulo temporal posterior. ¿Por qué digo 1 y 2? Porque es que yo desde que empecé el chino estoy estudiando 2 idiomas. El pinyin lo tengo que seguir estudiando. Ahora me meto en el ordenador y yo tengo que saber el pinyin. O me voy con la tablet y yo tengo que saber. Eso es un idioma. Un idioma que, como dijo nuestra directora, se creó en 1958. Es que si no, hoy no estaríamos aquí aprendiendo chino. Gracias al pinyin. Y después semántica 2, es lógico. La semántica, el significado en el idioma chino. ¿Por qué estudio el idioma chino? Por varios, ya lo he dicho antes, estoy atrapado, en varios motivos y sobre todo potenciar la memoria. Hay que seguir potenciando la memoria. Tener en cuenta que el aprendizaje del chino es que en el mismo momento temporal de aprender una palabra, todas las memorias que hemos visto antes están interconectadas, pero a tope. La visual, la icónica, la auditiva, todas a tope. Y van creando conexiones neuronales. Y esto es una pequeña anécdota un poco cómica. Yo cuando me tiro, y se lo pregunté a mi mujer, ¿a ti te pasa lo mismo? Y me dice, sí. Claro, la edad cuenta. Yo no tengo ahora 30 años ni 40 años para estudiar chino. La edad cuenta. Me pone 1 hora y media, pero lo que se dice empollar chino, y escribir chino, y una hoja de chino, y una redacción. A la 1 hora y media hago así encima de los libros. ¡Fua! Frito. Dormido. Y no porque no haya dormido la noche anterior. No. Sueño. Lo que es verdaderamente sueño. Es decir, se duerme uno, pero no se duerme de cansancio. No. Ahora os digo por qué. Eso habría también que investigarlo. Tiene su razón científica. Las neuronas necesitan descansar. Las neuronas usan la energía de la glucosa. Y las neuronas se mueven por impulsos eléctricos. Llega un momento que las neuronas mías, de mi edad, ya no dice, oye, para el carro, y he hecho una siestecita. Una pregunta, y es lo último, una pregunta a la ciencia. ¿Podría retrasar o impedir un trastorno neuronal, o por vejez, o el Alzheimer, el aprendizaje del chino? Y esta pregunta se queda ahí en el aire, porque no creo que haya gobierno hoy por hoy que me permita, a mí como psicólogo, hacer una investigación.
costaría muchísimo dinero, nadie aportaría dinero, porque claro, imagínense que yo termino la investigación, que duraría varios años, y yo le diría, mire, el chino es la mejor terapia para el Alzheimer, y vienen todas las farmacéuticas y me tengo que ir a China a esconderme. Porque claro, dirá, ¿usted me va a quitar a mí la pastillita que llevo años descubriendo? No. ¿El chino será la mejor terapia? Pues no lo sé. Esto me permitió la directora de llevarlo a cabo, porque esto es, digamos, lo que es que 49 caracteres, que los tenéis allí, ¿no? 49 caracteres, que son 49 significados, para un solo pinyin, que ya lo comentó nuestra directora, para el sí o sí, da igual. Aquí tenéis el sí, ser, sí. Los puse 4, memoria auditiva, 49 significados, memoria semántica 1, los caracteres, memoria icónica, y las acepciones, memoria semántica 2, y hay otro sí, que significa, memoria representativa espacial, que significa sólido, verdadero, fruto, semilla, porque esa es otra. No hay un solo significado. Va a formar otras palabras y otras acepciones, como digo yo, o subsignificados. Gracias por vuestra atención.